Hola amigos. Ayer se dieron dos circunstancias que podrían indicar el rumbo inmediato por el que se va a desarrollar la guerra. Una fue el discurso dramático de Borrell ante el Parlamento Europeo pidiendo compulsivamente que se entregue armamento a Ucrania. Dijo algunas frases que cuando las oí, me sonaron a desesperadas, y cuando refiriéndose a las naciones de Europa, dijo eso de: tenéis que entregar todas las armas esas que tenéis almacenadas y oxidadas que además no os sirven para nada. Así que entregarlas urgentemente a Ucrania y la guerra habrá terminado en el verano. Me quedé que no daba crédito a mis oídos. Fue un discurso llamando a arrebato, fue un toque de corneta para que toda Europa y la OTAN se lancen a la carga. Se pueden hacer muchas interpretaciones de ese discurso incendiario, y yo desde luego tengo la mía. Para mí fue la constatación definitiva de que van de frente hacia la guerra nuclear, y sin posibilidad de retorno. Cuando dice que saquen todos el armamento oxidado porque no les sirve para nada, está diciendo que efectivamente, si no lo gastan ahora en este tipo de guerra que mantiene Ucrania, ese armamento ya no valdrá para nada porque las armas que hablarán serán las nucleares. Y cuando dice que si entregan el armamento la guerra habrá terminado en verano, simplemente lo dice como un autoengaño total y absoluto, con el único fin de levantar el ánimo a sus hordas, sin que los ciudadanos les pidan cuentas. Es un autoengaño a la desesperada porque él sabe que a la mayor potencia nuclear del planeta como es Rusia, nadie la puede derrotar sin que se defienda con todo. Y si pone el verano como fecha para derrotar a Rusia, lo que está diciendo de verdad, es que es la fecha en la que en caso de que no derroten a Rusia, será cuando se desatarán todos los demonios nucleares. La otra noticia nos viene del Mar de la China. Un buque de guerra de la Armada China atacó a un barco de la Guardia Costera Filipina con un láser de combate. Un extraño incidente militar tuvo lugar en el Mar de China Meridional entre barcos de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China y un barco de la Guardia Costera de Filipinas. Cuando un buque filipino intentó acercarse a un buque de guerra chino, se abrió fuego contra él utilizando un sistema láser de combate, como resultado de lo cual apareció una marca en el costado del barco. El equipo electrónico se desactivó y la tripulación del buque de la Guardia Costera recibió quemaduras en los ojos. Según la información proporcionada, el buque de guerra chino intentó invadir las aguas territoriales de Filipinas. Después de intentar evitar esto, se abrió fuego contra el barco de la Guardia Costera con un láser de combate y parte de la tripulación quedó cegada. Después de eso, el buque de guerra chino incluso intentó embestir el barco filipino. Lograron separar los barcos a solo 137 metros entre sí, lo que según los estándares del mar es un acercamiento peligroso. La República Popular China respondió a tales acusaciones diciendo que el barco chino estaba en aguas internacionales y no cometió ningún acto ilegal. La navegación normal del buque chino en alta mar está de acuerdo con las leyes y prácticas internacionales pertinentes, y es completamente legal, dijo Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. En cuanto a la guerra en Ucrania, hay que decir que en el ambiente flota la sensación de que Rusia podría lanzar una ofensiva, y que iría precedida de un gran ataque aéreo. Así lo indica algunas señales como que esta noche se vieron globos no identificados sobre el territorio de Kiev, que estaban equipados con reflectores de esquina. Según datos preliminares, en total estamos hablando de al menos 2 globos en Kiev. Sin embargo, debido a la baja visibilidad del radar, la cantidad de estos podría ser grande. Se sabe que los globos estaban equipados con reflectores de esquina, dispositivos especiales que permiten simular la presencia de un objetivo aéreo. El motivo del lanzamiento de globos podría ser la provocación de los sistemas de defensa aérea ucranianos, para realizar pruebas con el fin de identificar los sitios de despliegue de los sistemas de defensa aérea ucranianos, y determinar la ubicación de las estaciones de radar. Son señuelos que Rusia lleva utilizando y que ha hecho gastar muchas docenas de misiles antiaéreos hasta agotar las existencias de la OTAN. Por eso, a pesar de tales tácticas, se sabe que los sistemas de defensa aérea ayer no atacaron estos objetos después de sobrevolar Kiev. El día anterior, ya se registraron vuelos de globos desconocidos sobre el territorio de Ucrania. Sin embargo, tampoco se informó sobre el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea. Pero claro,
Esto tiene un problema, que suelen ir juntos con los drones y misiles de ataque. Y según los expertos militares, cuando se usan estos globos refractarios, suelen indicar el preludio de un gran ataque aéreo, que es lo que la OTAN teme. Que Rusia esté preparando una operación aérea a gran escala. Incluso he leído informaciones que hablan que Rusia podría emplear en este ataque hasta el 80% de toda su aviación. Esto fue anunciado en el aire del canal de internet Ukrife por el voluntario y experto militar ucraniano, Yuri Kasyanov. Según Kasyanov, después de los ataques con bombas que lanzará Rusia, todos los ataques anteriores de calibre y aviones no tripulados para el ejército ucraniano parecerán juegos de niños. El experto considera el lanzamiento de globos con reflectores de esquina a Ucrania, que ocurrió el día anterior, como un presagio de tal ataque. Es un globo lleno de helio, hecho de goma, como pelotas para niños, y esta es una pelota grande, a la que se ata este reflector de esquina con un cable. Está colgando en el aire a una altitud de 2 a 3 kilómetros, y estamos tratando de derribarlo, lo que no debe hacerse. Por lo tanto, el enemigo abre nuestro sistema de defensa aérea y luego puede atacarlo. Esta es la preparación para una ofensiva aérea masiva, dijo Yuri Kasyanov. El caso es que hay una agitación generalizada en todos los cuarteles generales, da la impresión que la operación rusa en Ucrania cambia a modo guerra total, y se ha hecho pública una posible reunión urgente entre Putin y Lukashenko. Esta, unida a la importante reunión de estos días, en Pekín entre Xi Jinping y el líder iraní Ebrahim Raisi, hizo que Borrell se estremeciera, y de ahí su discurso. El presidente ruso Vladimir Putin puede reunirse con el líder bielorruso Alexander Lukashenko este viernes. La reunión fue anunciada en el Kremlin, y precisamente antes del discurso de Vladimir Putin el 21 de febrero, esto puede ser importante. Si pensamos que el desarrollo de los eventos ya se han elaborado entre los dos países y sus líderes desde hace tiempo, estas reuniones suelen ser de naturaleza demostrativa. Esta es una demostración de la unión y el hecho de que los países están siguiendo el mismo camino. De acuerdo con los acuerdos que se alcanzaron anteriormente o como resultado de largas negociaciones, se están realizando varias declaraciones. Lo más probable es que esto sea exactamente lo que sucederá. Ahora mismo, la lucha contra la OTAN hegemónica ya es encarnizada, militar y geoestratégicamente. Occidente está utilizando el arma que mejor se le da, el terrorismo, como hizo con el sabotaje de Nord Stream, escondiendo la mano. Y la infiltración de quintacolumnistas en Rusia, incluidos terroristas del Estado Islámico. Esto es lo que a Occidente le priva, provocar incendios en todo el planeta y luego hacer de bomberos. Por eso no puede soportar la nueva doctrina de política exterior rusa, que se ha centrado junto con sus aliados poner fin al dominio occidental. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hablando en la Duma estatal durante la llamada hora del gobierno, presentó los detalles de la nueva doctrina de política exterior de Rusia. Según Lavrov, su objetivo es poner fin al dominio occidental. Desde luego, Lavrov no esconde la mano. El titular de la Cancillería rusa, dijo que es necesario acabar con la prerrogativa de Occidente en el desarrollo de la agenda internacional. La agenda internacional debe estar determinada no por intereses occidentales egoístas, sino por un equilibrio de intereses sobre una base justa y universal, como lo exige la Carta de las Naciones Unidas. Esta carta consagró el principio de la igualdad soberana de todos los estados, dijo Lavrov. Y agregó que Occidente estaba obsesionado con el deseo de un orden mundial unipolar, y al mismo tiempo viola gravemente este principio. El jefe de la diplomacia rusa repitió una vez más que Estados Unidos y sus aliados están obsesionados con un deseo maníaco de revivir el orden mundial unipolar neocolonial, y obstaculizar el proceso objetivo de formación y surgimiento de nuevos centros mundiales. Según él, Occidente actúa con la esperanza, como dijo el presidente Putin en su discurso en el Kremlin a finales de septiembre de 2022, Occidente pretende continuar recibiendo un tributo real de la humanidad, para recibir la pensión del hegemón. El canciller ruso acusó a los anglosajones y al resto del Occidente colectivo, que les está subordinado incondicionalmente, de utilizar métodos ilegales como amenazas, chantajes,
e incluso robos descarados, en sus acciones dirigidas a castigar a aquellos estados que persiguen una política independiente de orientación nacional. Según Lavrov, la contención de larga data de Rusia es una parte integral de la política actual de Occidente. Esto incluye la expansión hacia el este de la OTAN hacia las fronteras rusas, así como la transformación de la fraterna Ucrania en un punto de apoyo militar rusofóbico. En los últimos años, esta línea de Washington y los satélites europeos ha llegado a un punto en el que no hay vuelta atrás, enfatizó en particular el canciller. Y digo yo, que aquí tendremos que fijarnos detenidamente en la frase de Lavrov, ya no hay vuelta atrás, que confirma lo dicho anteriormente, esta guerra ya es de exterminio filosófico. Y pretender ganarla por parte de la OTAN sin provocar una guerra nuclear, solo puede estar en la cabeza de unos dementes. Esto es todo amigos, reciban un saludo.